A ver, espérenme. Ya. Ya. Disculpen por los inconvenientes. Ya. Bueno, quería empezar haciendo una pequeña introducción. Sé que muchos de acá están para poder adquirir algunos consejos, para poder mejorar su comunicación en su vida familiar o pareja. Bueno, eh, quisiera empezar diciendo que más allá de las definiciones o de los consejos que les podría yo brindar, quisiera que cada uno de ustedes también se pongan a reflexionar sobre qué tipo de estilo de comunicación están ustedes empleando cuando se relacionan con las demás personas y cómo es que más allá del mensaje, de lo que ustedes transmiten, más allá del contenido, de qué manera lo hacen y de qué manera este mensaje o la forma repercute en la otra persona. Entonces, para comenzar, quisiera que, bueno, si tienen alguna pregunta o no se me entiende o voy muy rápido, muy lento, me digan. Cualquier cosa yo haré algo al respecto. Y nada, también quería decir que tal vez pueden pensar que, como dijo el pastor, la comunicación no es algo relevante en las relaciones interpersonales, pero creo que es un pilar muy fundamental para poder establecer una relación adecuada o saludable. Eh, y, y bueno, voy a empezar. Para cómo... Ay, ¿por qué no puedo? Ah, ya. Se preguntarán qué es comunicación asertiva, ¿no? Y por eso puse ese niñito que dice, ¿y cómo se come eso? ¿Sí lo ven? Sí. Ay, Sí. sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Ya. Quisiera para comenzar que me ayuden definiendo qué es la comunicación. No sé, tal vez alguno me podría ayudar diciéndome qué es lo que entienden por comunicación. Ay, rayos, ya se los dije. Ay, Yo te lo puedo decir ahora. Ya ya. cambió ya. No, 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 ya. Ahora sí, me gustaría que alguno de nosotros podamos participar en ese momento. O sea, no necesitan una definición larga, así como la que he puesto, sino algo chiquito, algunas palabras. Hablar con otra persona. Ya, hallar con otra persona. No sé, alguien más. Intercambio de ideas, pensamientos. ¿Alguien A más? ver si recuerdo bien lo del cole. Bueno, es necesario dos personas como mínimo y obviamente hay un mensaje que una persona quiere hacer llegar a la otra. Entonces, comunicación sería que ese mensaje llegue correctamente a la otra persona. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, la definición que yo encontré y traté de que sea como la más reciente era esta, por Gañán del 2018, que dice que la comunicación es el proceso en el cual se intercambian informaciones entre dos personas, como dijeron muchos de ustedes, y que incluye de esta manera a la recepción de la información por parte del receptor. Me gustó mucho esta definición porque no solo habla de transmitir un mensaje entre dos personas, o sea, no solo consta de yo emito un mensaje, sino que también la recepciono. O sea, hay un otro que la recepciona y este otro también forma parte importante de la comunicación. Y bueno, voy a poner algunas consideraciones respecto a la comunicación. Y es que si bien cuando comunicamos algo transmitimos un mensaje, no solo importa la parte verbal, sino también la no verbal. O sea, no solo importa el mensaje, sino también cómo transmitimos este mensaje. Y la parte no verbal mayormente es la expresión corporal, la expresión facial, el lenguaje corporal, el tono de voz. Y bueno, lo que se busca es que siempre haya una coherencia entre lo verbal y lo no verbal. O sea, cómo lo digo y lo que digo tenga coherencia.
porque está encontrado en estudios que si no hay esta coherencia, lo que prevalece más es la segunda parte, el segundo elemento que vendría a ser lo no verbal. O sea, si yo digo un mensaje de manera firme, pero no miro a la persona a los ojos o miro al piso, entonces estaría dando un mensaje más de inseguridad o de timidez. Entonces tiene que haber una concordancia entre estas dos formas de comunicarnos, que es la verbal y la no verbal. Y bueno, antes de entrar a lo que es la comunicación asertiva, quisiera hablar sobre lo que no es una comunicación asertiva. Y antes de hablar sobre ese estilo de comunicación, porque son 3 estilos de comunicaciones, y entre ellas está la comunicación asertiva. Y bueno, estas son 2 estilos que no son la comunicación asertiva. Y tal vez muchas veces nosotros solemos utilizar ese estilo de comunicación, que es la comunicación agresiva, la cual muchas veces la utilizamos una sin darnos cuenta, o tal vez cuando nos sentimos angustiados o estresados. O, por ejemplo, hoy día me pasó a mí también que en una discusión, bueno, no discusión, sino entre un intercambio de ideas con mi abuela, con mi mamá, nos puede surgir estas formas de comunicarnos que tal vez dañan a un otro y no nos damos cuenta. Entonces, la definición de comunicación agresiva, que no es la asertiva, es que consideras tus derechos frente a los... consideras tus derechos frente a los de otros. O sea, no consideras los sentimientos de los demás o las ideas o los sentimientos, sino lo único que quieres hacer tú es imponer o prevalecer tus ideas, sentimientos, pensamientos. Y bueno, una de las características de las personas que suelen utilizar esas formas de comunicación, quisiera hacer un preámbulo y decir que no es que todas las personas, o sea, no es que ese estilo de comunicación nos va a definir como personas o sea una identidad de la persona, sino más que nada es un rasgo, es que utilizamos ese tipo de comunicación tal vez en ciertas situaciones. Hay personas que suelen utilizarlo más a menudo, pero no es que sea algo como determinante, sino es algo que va cambiando de acuerdo a las situaciones. Bueno, ya, entre las características de esta forma de comunicación está que muchas de estas personas que utilizan este tipo de comunicación suelen ignorar los pensamientos o las ideas de los demás. Consideran que los conflictos son como un combate en el que tienen que ganar o perder, sí o sí. No consideran, no se sienten responsables de las consecuencias de sus actos o de sus palabras o de sus gestos. Justifican esta actitud como algo sincero y suele pasar mucho en el que digo, pero estoy siendo sincera o estoy siendo directa, pero tal vez no es la forma adecuada de decir tus ideas o tus pensamientos, ¿no? Y usualmente ese tipo de personas suele utilizar un tono de voz elevado, fuerte, hay una mirada fija, penetrante, que tal vez pueda expresar un poco de soberbia, orgullo. Y bueno, muchas veces este tipo de personas suelen no poder controlar bien sus emociones, no son muy tolerantes a la frustración, suelen tener ciertos errores al expresarse, o un poco más en el lado más de personas que son más agresivas, tienden a querer dominar a un otro o a querer tener el poder sobre la otra persona o sobre la situación. Y bueno, por otro lado, está la comunicación pasiva, que es otro estilo de comunicación que tal vez puede pasar un poco desapercibido, que tal vez no podemos reconocerlo, pero es más que nada cuando no podemos comunicar lo que queremos, y si lo hacemos de manera débil o de manera tímida. Y bueno, solemos mayormente ocultar lo que pensamos por el temor a lo que digan los demás, o porque pensamos que nuestras ideas no son relevantes o no son importantes ante los demás. Entonces, es ahí cuando se da lo que es la comunicación pasiva. Características de las personas que suelen utilizar este tipo de comunicaciones es que su voz es baja, es un poco vacilante, poco fluidez,
suelen mirar hacia abajo, no hay un contacto visual con otra persona, y bueno, suelen tener cierta inseguridad entre lo que dicen y lo que hacen. Otras características es que, perdón, ya. Usualmente se consideran inferiores y no luchan por sus objetivos. Usualmente siempre están justificando esta pasividad. No hay una consideración de sus deseos, sino priman los deseos o las necesidades de otros. Se sienten ofendidos sin importar de qué forma actúen con ellos, pero nunca defienden lo que va en contra de ellos. O sea, siempre están pensando en un otro, pero no hay forma de que piensen en ellos. O si lo hay, es como que no lo expresan de manera muy abierta, porque tienen temor a que lo juzguen, o por mantener la paz entre las personas con quien se relacionan, ¿no? Y bueno, como puse ahí, si solemos utilizar ese tipo de comunicaciones, es probable que otras personas ignoren nuestras necesidades, lo que ello puede generar que uno se sienta herido o incluso enojado con ello por no tratarlo mejor. Incluso ello también podría acumularse y luego expresarse en una conducta mucho más agresiva por esta acumulación de emociones, ¿no? Y bueno, una vez que ya hemos visto lo que es la comunicación y lo que no es una comunicación asertiva, quisiera otra vez la participación de alguno de ustedes que me diga qué es lo que considera o cree que es la asertividad. ¿Hacer algo bien o correcto? ¿Ya? ¿Alguien más? A mí me hace pensar... Es como, Uy, no sé quién. date a mí. Me hace pensar en acierto. O sea, como que estás en lo correcto o algo así. ¿Ya? Perla. Yo recuerdo que me decían que era ponerse en el lugar del otro o ponerse en sus zapatos, algo así. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera participar? Salud, Josito. Gracias. Pero te puedes poner en silencio, Josito, por si acaso. No me di cuenta. Ya. Bueno, gracias por su participación. Ay, no me sale. Ya. La asertividad, más que nada, como muchos de ustedes dijeron, es como, claro, ponerse en el lugar del otro, pero también pensando en mí. O sea, lo que promueve la asertividad es la igualdad entre las relaciones humanas, donde no solo prima lo que yo pienso, sino también que hago prevalecer mis ideas y mis pensamientos, pero sin transgredir a un otro. Entonces, aquí la definición era la forma de comportamiento que promueve la igualdad en las relaciones humanas, permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, defender nuestras opiniones sin sentirnos culpables, que sería en el lado más de comunicación pasiva, expresando nuestros sentimientos con honestidad y con comodidad y ejerciendo nuestros derechos sin transgredir los de otros. Esa es como la ideología de la asertividad, que es promover la igualdad. No solo primo la necesidad del otro, sino también mis necesidades o mis ideas, mis pensamientos. Pero tiene que haber como un balance, ¿no? Entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro. Y bueno, si ya sabemos lo que es asertividad, entonces la comunicación asertiva es la habilidad para transmitir y recibir de forma honesta, oportuna, respetuosa, un mensaje. O sea, y lo que me gusta de esta definición es que no solo es transmitirlo, sino también recibirlo. Y aquí tiene que ver mucho también la escucha activa. O sea, no solo es yo emitiendo un mensaje, sino yo también sabiendo cómo escuchar al otro. Y bueno, más adelante voy a hablar sobre la escucha activa, pero por ahora nos quedamos en la comunicación asertiva, que es expresar nuestro punto de vista de una manera clara, directa, sin dejar de respetar a los demás.
Y bueno, esta comunicación asertiva eh, muchas veces se puede confundir también con la agresividad, porque es decir nuestro punto de vista o nuestras ideas de manera directa, pero en la agresividad tú no te das cuenta de que estás agrediendo a un otro, mientras que en la asertividad sí, dices tu punto de vista de manera honesta, oportuna, pero de manera respetuosa, considerando al otro que también te está escuchando y que también tiene ideas y tiene pensamientos. Y bueno, también hemos visto que la comunicación asertiva nos ayuda mucho a minimizar los conflictos, a satisfacer nuestras necesidades, a tener mejores relaciones con otras personas, ¿no? Ya. Y bueno, en otras palabras, se podría decir que la asertividad es que, por ejemplo, en el hecho de que no estés de acuerdo con un otro, lo hagas, o sea, lo digas, pero de manera elegante, sin ser verbalmente agresivo y sin dañar o molestar al otro, pero tampoco quedarte en una posición, se podría decir, como débil o pasiva, ¿no? Que vendría a ser el otro lado de la comunicación agresiva. Y bueno, algunas consideraciones que me gustaría tener con la asertividad es que, como lo dije anteriormente, esos tipos de estilos de comunicación no es que definan a la persona, no es porque yo no use esto, soy una persona no asertiva, sino que sería, Naomi tiene un comportamiento no asertivo o no presenta un estilo de comunicación no asertivo, pero no significa que yo no sea asertiva. O sea, no es que la persona se identifique o es como que Naomi no es asertiva o no asertiva, no. Naomi tiene un comportamiento asertivo o no asertivo. Por lo que, y eso lo digo porque la comunicación asertiva se genera o se da de acuerdo a ciertas situaciones. No es que todo el tiempo estemos teniendo una comunicación asertiva, sino que va a depender del contexto y de las situaciones y de las personas con las que nos encontremos. Por otro lado, también para poder evaluar si estamos teniendo una comunicación asertiva, podemos hacerlo cuando somos capaces de decir no, cuando somos capaces de expresar lo que sentimos, pensamos, más que nada cuando sentimos no solo sentimientos positivos, sino también negativos, cuando también somos capaces de pedir favores o hacer nosotros mismos peticiones, ¿no? Y también la capacidad de poder iniciar, terminar conversaciones de manera general. Bueno, las características de las personas que se expresan con asertividad son honestas y directas, tienen un mayor autocontrol emocional, son personas, o sea, no es que sean personas, sino que tienen una conducta respetuosa, reconocen sus necesidades e informan las suyas con firmeza y claridad, pero siempre respetando a un otro. Describen los hechos de forma objetiva, y esto lo voy a tocar más adelante en los tips o consejos, porque muchas veces nosotros tendemos a decir las cosas con una carga emocional o de manera subjetiva y no nos enfocamos mucho en los hechos, sino tendemos a adherirles una etiqueta o un juicio de valor a las cosas y eso de alguna forma afecta nuestras relaciones. Más adelante les voy a explicar un poco más de ello. Y bueno, las personas también suelen mirar a los ojos, tienen un tono firme y claro cuando emiten mensajes. Y bueno, transmiten un mensaje claro y explícito. Y ya. Ahora les he puesto un ejemplo y me gustaría que también participen. Es un ejemplo en el que pongo el caso de, imagínense que usted está haciendo una cola en el banco y alguien se interpone ante usted, o sea, se cola en la fila del banco. Yo puse mi forma, por ejemplo, agresiva, que era como, oye, ¿qué te sucede, no? ¿Te crees más importante que no tienes que esperar en la cola como el resto de nosotros? Y eso es lo que muchas veces solemos hacer o por lo menos lo pensamos. Entonces, no sé cómo creen que sería una respuesta más asertiva. O sea, me gustaría que alguien participe dando una respuesta más asertiva que la que yo hice, ¿no? Que era una respuesta más agresiva. No sé si alguien se anima a hacerla.
Yo le diría, señor, disculpe, se le cayó su mascarilla ahí atrás. ¿Alguien más? Es que no logro verlos si es que quieren participar. Podría ser señor o señora, por favor. Está ocupando el lugar de otra persona y se puede retirar. ¿Alguien más? Yo diría como, disculpe amiguito, yo hace rato ya estoy acá. Dios le bendiga. Ya. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Naomi, estás en silencio. Naomi, estás en silencio. Ya, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, en mi caso yo puse, disculpen, en realidad hay una línea aquí, sería mejor si pudieran esperar su turno como el resto de nosotros. Lo que estamos acá, estamos siendo respetuosos porque le estamos diciendo disculpe, estamos estableciendo un hecho, que es que yo he estado haciendo una cola como todos, y lo que me gustaría que los demás hagan, que es, perdón, que esta persona haga, que es que pudiera esperar su turno, ¿no? Puede pasar que la persona pues se disculpe conmigo o me diga alguna razón por la cual se está colando, como también puede también que actúe de manera agresiva. A lo que voy es que la asertividad no nos va a garantizar que la otra persona responda de manera también asertiva. Puede ser que responda también de manera agresiva, pero por lo menos usted va a estar con la satisfacción de que actuó bien y de que actuó con asertividad. A ver. Ya, ahora aquí vamos a lo que todos quieren, que son los consejos. Espera un ratito. Ya. Bueno, los consejos que ya habíamos un poco mencionado anteriormente, que es decirle a la otra persona cómo te sientes tan honestamente como tú puedas, pero también recuerden que deben escuchar a lo que dice el otro, ¿no? Y lo importante también que es acá el tono y el volumen de voz, pues cómo lo dices es tan importante como lo que usted dice. O sea, el mensaje es muy importante, pero también cómo usted dice este mensaje es importante. No solo el tono de voz y el volumen, sino también el lenguaje corporal. Como les había dicho, o sea, no importa si tú digas algo de manera firme, pero si no estás mirando a la persona o estás mirando el piso, el mensaje no se va a entender. Y como dijimos anteriormente, vamos a optar por lo no verbal, que es haber mirado hacia abajo, entonces esta persona va a decir, pues, no entiendo, está haciendo algo dubitativa o algo tímida. Entonces, no vamos a dar el mensaje que queremos transmitir, porque debe haber una concordancia entre lo verbal y lo no verbal. Y bueno, y ahora aquí venimos a los consejos más concretos. Es que, por ejemplo, cuando usted quiera, no sé, resaltar o manifestar algún malestar respecto a la conducta de un otro, nunca, o sea, trate de evitar las palabras como siempre y nunca. Porque siempre solemos usar como que siempre llegas tarde, o siempre te levantas tarde, o nunca eres puntual. Entonces tratemos siempre de evitar esas palabras. Y por ejemplo, puse un ejemplo como que llegas 20 minutos tarde y es la tercera vez esta semana, en lugar de decir siempre llegas tarde. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque de alguna forma ya estamos etiquetando a la persona de que siempre llega tarde. Y de alguna forma, aunque no lo crean, el hecho de ya ponerle un adjetivo, un calificativo a esa persona de forma consciente o inconsciente lo va a interiorizar.
Entonces va a decir, ah, yo siempre llego tarde, porque ya, o sea, siempre me lo dicen y es como, ya es innato en mí. Entonces tratemos de hacer ese tipo de cosas, porque de alguna forma etiquetamos y afectamos al otro. Ya. Otro consejo es, y creo que es uno de los más importantes, es que cuando también querramos resaltar o querramos manifestar el malestar de alguna conducta de un otro, siempre hagamos referencia primero de nosotros, cómo nos sentimos, y luego ya hacemos referencia al otro. O sea, nunca empecemos como, tú eres un haragán. No, no es tú eres, perdón, no es tú eres un haragán, sino como que deberías dejar de dormir. Si no, sería como, me gustaría que dejes de dormir tanto. O sea, porque siempre cuando empezamos con el tú o cuando hacemos referencia a un otro, es como si fuera un ataque para la otra persona. Entonces ahí ya se generan conflictos. Entonces, siempre tratar de comenzar con el me gustaría o desearía o ese tipo de cosas, tratar de utilizarlas más que el atacar de alguna forma que se empieza con el tú, con el otro. Entonces aquí pusimos como ejemplo, debes parar, que es ya comenzar con el otro, mientras que podríamos decir, me sentiría mejor si me hicieras eso. Otro consejo o tip es que cuando querramos también manifestar el malestar que nos genera la conducta de un otro, siempre hagamos referencia a hechos y no, como había dicho anteriormente, adjudiquemos una etiqueta o un juicio de valor a la persona. Es como que sucedió un hecho y siempre se lo adjudicamos a la persona. Es como que, no sé, Juanito no hizo su tarea, entonces Juanito es el peor para la mamá, ¿no? O sea, Juanito es desobediente, Juanito es un haragán, pero en realidad no hizo la tarea o se sacó mala nota. Entonces deberíamos enfocarnos en el hecho mismo y no tanto en etiquetar otra vez a la persona, cuando en realidad lo que deberíamos juzgar es el hecho. Entonces, en el ejemplo que yo puse, era su amigo se ha retrasado, su amigo se había retrasado 20 minutos cuando tuvo que reunirse con una persona, conmigo, por ejemplo, y le dije, eres un desconsiderado, siempre llegas tarde, y volví a utilizar esto del siempre, ¿no? En lugar de ello, podría decirle, se suponía que nos encontraríamos a las 5:30, ahora son las 5:50. Entonces, me estoy enfocando en el hecho, pero no me estoy enfocando en las personas. Y creo que eso suele pasar mucho también en las relaciones de pareja, que, no sé, el chico o la chica llegó tarde o no hizo lo que había prometido y decimos, ay, eres de lo peor o eres un desconsiderado, pero en realidad no nos fijamos tanto en los hechos, sino en las personas. Y algo que también quería recalcar, que me refiero a esto de los juicios sentimentales relacionados a la modificación de conducta, es que, por ejemplo, esto pasa mucho entre las familias, entre madre e hijo, que muchas veces solemos transmitir la idea de que, de que su amor de ustedes depende de su comportamiento. O sea, como que decirle, papá o mamá te quieren mucho si es que haces esto. Y en realidad no es cierto, porque así hagan lo peor, los papás y las mamás siempre van a amar a su hijo. O sea, su amor no va a depender de la conducta. Entonces, siempre tratar de desligar esto del amor que ustedes le tienen a sus hijos con su conducta. O sea, siempre juzguen la conducta, más no a la persona. Y no es juzgar tampoco, es describir hechos y no sé si describir, sí, es describir hechos y hacer referencia de manera muy objetiva a lo que pasó, pero no adherirles juicios de valor o etiquetas. O sea, traten de evitar mucho eso. Bueno, y otro consejo es que cuando describan los efectos del comportamiento, no exageren y no juzguen otra vez. Esto de juzgar es lo que de una forma deteriora la relación con el otro. Bueno, acá era como, no arruinaste mi noche, en lugar de decir que, bueno, llegué tarde. Ay, no se ve, ¿no? No. No. Ya, ahí decía,
A ver un ratito. No me acuerdo el ejemplo. Ah, ya. Dice, arruinaste mi noche. Pero pudimos haber dicho, bueno, tenemos menos tiempo disponible para discutir del tema que habíamos quedado, porque a las, no sé, 6:30 planeé algo más. Entonces, pudiste haber llegado antes o algo así, ¿no? Entonces, como les digo, siempre enfocarse en el hecho y no en la persona. Tratar de evitar esos juicios de valor hacia las personas o atribuirles etiquetas, que es lo que creo que usualmente hacen las mamás con los hijos de trajo una mala nota y pues la hija es mala o la hija es tonta o es, no sé, desobediente. Siempre enfóquense mucho en los hechos y de manera muy objetiva, no subjetiva. Y ya. Otra fórmula que creo que va a ser muy exitosa para los papás, mamás, y también pueden pasar para las relaciones, es que cuando quieren manifestar o quieren hacer cambiar la conducta de un otro, siempre de alguna forma díganle cómo se sienten respecto a lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, es como, cuando gritas, me siento atacado. Creo que acá el ejemplo lo hice al contrario, pero era como, me siento atacado cuando me gritas. O me siento muy triste cuando no haces tu tarea. Y esa es una de las fórmulas un poco más simples. La otra fórmula que le decía era, bueno, pero antes le damos el ejemplo, que es, cuando dejas tus platos en la mesa, me siento frustrado, porque no me gusta el desorden, pero no quiero limpiarlo para ti. En lugar de decir, eres un haragán, no haces nada, porque eso es lo que suelen decir las mamás. Los papás también, ¿eh? Mi mamá también, como está escuchando. Lo saqué de mi mamá. No, mentira. Ya, ok, ya, ok. Ya. Y una fórmula mucho más completa, un poco más completa y compleja también, es decirle, por ejemplo, me siento triste, o sea, digo cómo me siento, luego digo la conducta, que es la que me hace sentir así, y luego lo que quiero que suceda. O sea, digo, me siento muy triste si te sacas malas notas y me gustaría que estudies un poco más. O sea, no es que el niño ya va a cambiar la conducta porque se necesitan otros elementos como más de motivación o de creatividad, pero de alguna forma estamos entablando una relación mucho más asertiva con nuestro hijo, no estamos hiriéndolo o no estamos tratando de imponer lo que queremos, o sí tal vez lo hacemos, pero de una forma mucho más asertiva, mucho más honesta y tratando de no herir al otro, de dejar de lado sus necesidades o sus ideas o sus preferencias. Entonces, esa fórmula creo que es muy buena, que es decir cómo te sientes respecto a cierta conducta, decir la conducta y decir el cambio o lo que te gustaría que suceda. Esto es más o menos los pasos, que es expresar cómo te sientes, manifiestas lo que piensas respecto a la conducta y dices lo que te gustaría que suceda. Y bueno, y lo haces sin agredir a los demás y a la vez sin someterte a la voluntad ajena. Y bueno, una cosa más que me gustaría añadir es la escucha activa, que como dije es un elemento muy importante de la comunicación, como habíamos visto al comienzo sobre qué era una comunicación, que no solo era emitir mensajes entre dos personas, sino también la recepción del mensaje, o sea, la importancia de escuchar. Acá dice que la escucha activa es un proceso con el fin de obtener tanto la totalidad del mensaje del interlocutor como el significado adecuado. Esta definición es muy, muy genial porque nos dice que no solo tenemos que estar, como decir, como que escuchando al otro hasta que termine de hablar, sino también saber qué es lo que la otra persona me quiere decir. O sea, interpretar el mensaje. No solo estar como escuchándolo porque ya, pues, porque no me queda de otra, sino también porque me estoy interesando en el otro y porque sé que es importante, ¿no? En la comunicación. Y bueno, entre esto de la escucha activa hay ciertos aspectos que son importantes, que es el poder ponernos en el lugar del otro y hacerlo saber mediante nuestras propias respuestas.
el prestar atención a sus gestos, a sus expresiones faciales, a la característica de su voz. También se busca también detectar palabras claves para que el interlocutor, palabras claves que dice el interlocutor para nosotros poder extraer nuestras ideas principales. Y luego finalmente también al final de la comunicación, poder nosotros transmitir como un feedback, como un resumen de lo que usted ha escuchado y, bueno, de alguna forma saber que lo ha entendido, ¿no? Y bueno, encontré un pequeño párrafo de lo que es la escucha en O'Donnell, que dice: cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has escuchado lo que te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué no tendría que sentirme así, no respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches, no que hables ni que hagas, solo que me escuches. Bueno, hasta ahí nomás era, lo otro se me olvidó borrarlo, lo siento. Y tengo un video que me gustaría compartirlo, que es justo sobre la escucha, que tal vez es algo que no he explicado mucho, pero ese video está muy chévere como para entenderlo. A ver, ya lo había abierto. Nos cuesta mucho escuchar, mucho. Ay, perdón, y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho. Ay, no, espere. Ya. Ahora sí. Dura más o menos 4 minutos, pero está genial. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, en aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así.
Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando y ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha, escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, si no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmitas integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Yo. Bueno, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí. Sí. Esas son las fuentes que he utilizado para que no piensen que lo estoy inventando. Y nada, la verdad quería hacer una conclusión de que, como dice el video, muchas veces nos cuesta mucho escuchar al otro y nos cuesta mucho por el hecho de querer nosotros imponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, sin importar lo que la otra persona puede estar sintiendo. Y lo que también quería llegar a decir es que esto no suele pasar a menudo siempre, o sea, no suele pasar a menudo, que queremos tratar de siempre imponer lo que queremos o nuestras ideologías, pero no nos damos cuenta que a veces, muchas veces no es lo mejor, o sea, no es que no sea lo mejor, sino que al hacerlo estamos hiriendo a otra persona. Entonces, siempre hay que tener en cuenta al otro, a los demás, a nuestras familias y bueno, por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo de que me cuesta mucho, ahora me he dado cuenta, justo con leyendo esto y escuchando esta charla de este chico, que me cuesta mucho escuchar, que siempre estoy queriendo tener la razón. Y justo hoy día me pasó con mi abuela y todo esto me hizo reflexionar y decía, realmente estoy siendo asertiva, estoy siendo agresiva, porque tenemos que tener en cuenta también al otro, es una persona mayor que ha vivido otra generación, que tal vez no entiende lo que yo quiero entender. Y no es fácil, no es fácil, no es que de un día a otro vamos a tener cierto estilo de comunicación, sino que es algo que se va practicando. Incluso yo que sé estos tips, no es que los aplique siempre, sino es un proceso y espero que les sirva mucho en sus relaciones interpersonales, con su familia, ahora que estamos en esto del confinamiento, podamos entender al otro y no tratar solo de imponer nuestras ideas o ser sinceros y directos, pero no de la manera adecuada. Entonces, esa sería mi conclusión. Me gustaría también poder vincularlo con la comunicación que tengo con Dios, que espero que siempre también sea clara y honesta con Él y también sea pensando siempre en Él. Entonces, esa es la exposición que quería traerles hoy día. Gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Mi mamá dice que tiene muchas. Podemos rapidito cerrar esto. Joel, pues puedes, No sé cómo hacerlo. ¿Cómo, pastor? ¿Si puedo qué? o sea, salir de compartir pantalla. Ah, ya, sí, ahora lo hago. Pero primero necesito reclamar el rol de anfitrión. Ok. Ya está. Ay, no. Ya está. Ok, primero y antes que nada, agradeciendo a Naomi por lo presentado. ¿Qué tal si le damos una ronda de aplausos ecológicos también? ¿Sí? Gracias Naomi, muchísimas gracias. Mi mamá me acaba de decir que he hablado muy rápido, lo siento. Suelo hacer eso cuando estoy nerviosa, lo siento. Dile a tu mamá que si no hubiese dicho eso, ni cuenta nos dábamos.
Estuvo bien, Naomi. Entendemos que siempre hay un pequeño factor de nerviosismo, de ansiedad también, así que estamos bien, estamos contentos. Por lo menos yo estoy muy contento. Espero que mi esposa haya prestado mucha atención a todo esto. Sí. No, muchísimas gracias. La verdad que muchas veces uno, porque sabe hablar, asume o piensa que ya pues es un gran comunicador, ¿no? ¿Cómo no me van a entender si estoy que hablo? Yo me entiendo a mí mismo y bueno, y a veces ni siquiera eso. Yo propongo lo siguiente, si les parece bien a todos ustedes. ¿Qué tal? Y también quizás abusando un poquito, Naomi, de tu buena intención. ¿Qué tal si es que hoy lo utilizamos como si fuese la parte teórica de esto y quizás el lunes podamos tener más de un conversatorio? Simplemente porque no quiero dejar que tu mami se llene de preguntas esta noche, así que sí, para que quizás ya para el lunes se olvide de algunas de esas preguntas. No, y que nos sintamos cómodos, ¿no? Hay forma de copiar esta información, Joel. Hay forma de... ¿Los diapositivas? Sí. Me las mandas, Naomi, y lo comparto con los hermanos. Claro, cosa que así para el lunes los interesados pueden darle nuevamente una revisadita a lo presentado y en base a eso se hace una ronda de conversación. Si te parece bien, Naomi, ¿crees que sí sería posible para el lunes? Está bien. Ok. ¿Está bien? ¿Suena bien para el resto? Sí. Ok. Haríamos ello y claro, tratemos en este sentido de que también Naomi nuevamente participe con preguntas, ejemplos. No tienen que ser ejemplos personales en el sentido si es usted casado de qué es lo que hace su esposa o su esposo, sino más bien en términos ya un poquito más generales. Aunque vamos a saber que se refiere usted a su esposo o a su esposa, ¿no? Aún así hablando en términos generales. Conocí a alguien, ¿no? Que pero creo que valdría la pena si lo hacemos así, mejor para el día lunes. ¿Suena bien? Ok. Naomi, nuevamente, muchísimas gracias. En lo que a mí respecta, a Naomi, 20, ¿sí? 20, ¿sí? Y no estoy calificando hasta el 100 por si acaso, ¿sí? Hasta el número 100, hasta el 20, está muy bien. Y encima que lo has hecho gratis, de hecho que tengo que ponerte 20, ¿no? Así que así lo hacemos. Alguien más bien que quisiera expresar algunas palabras de agradecimiento hoy hacia lo compartido con nosotros por Naomi. ¿Habrá alguien que quisiera expresar algo? Pastor, muchas gracias, Naomi. Comparto con el pastor de que ha sido una charla muy constructiva. De hecho, varios de los tips creo que definitivamente nos va a servir un montón. Lo que sí nos quedamos con ganas de escuchar los tips también para la comunicación agresiva, porque algunos creo que también requieren un poquito de comunicación agresiva. Así que de repente la otra semana podemos tener también esos tips. A mí me gustaría agradecer porque obviamente a Naomi te la conozco desde pequeñas y ha sido hermoso. Para mí también no has hablado rápido, has hablado muy bien. E incluso ayuda también a uno mismo. Ahí cuando ella me pasó antes un poco de la presentación y incluso ayuda a uno mismo a analizarse, ¿no? En qué, quizá cuál es el tipo de comunicación más recurrente en nosotros. Cómo estamos yendo también nosotros mismos. ¿Alguien Gracias, más? ¿Alguien más? Y quizás mientras alguien va pensando en algunas palabras de agradecimiento,
Naomi, así como hay personas que hablan rápido, ¿hay personas que escuchan muy rápido también? Lo digo porque tu mami te ha escuchado muy rápido, el resto te hemos escuchado bien. Pero... no sé. Yo diría que está muy lento y... ¿Alguien más con algunas palabras de agradecimiento hacia Naomi? Sí, yo también quería decir que también conozco a Naomi desde muy pequeñita, desde que se chupaba el dedo, creo. Y es un orgullo para mí haberla visto en esta ponencia. Y bueno, agradece a tu mami que también ella tiene buenas intenciones de darte una crítica constructiva. Pero estaba muy bien la charla, Naomi. Gracias. Muchas gracias, señora Melina. ¿Alguien más? Uy, no. Y Rosy. Hay que silenciarla. Hay que silenciarla, dice. No, yo también estoy feliz. Primero agradecer a Dios porque le ha dado la oportunidad a mi hija de conocerlo más. Yo me siento muy feliz y agradecerles también a todos ustedes porque al menos mi hija está conociendo. Eso era mi objetivo, es mi objetivo, creo, de vida, de que toda mi familia conozca a Dios, ¿no? A mí me falta mucho, demasiado, pero el corazón de Naomi es tan bueno, es tan grande, que yo pienso de que conociendo a Dios, para mí, va a llegar a ser una muy buena persona y una muy buena psicóloga. Eso es lo que creo yo. Y muchas gracias a ustedes por haberla acogido y espero que siempre esté a su lado de ustedes y de Dios. Un gusto. Lo que sí, Rosy, tienes que hablar un poquito más lento porque muy rápido se te escucha. No, estuvo bien. Felices por ustedes. No solo Naomi la que estamos acogiendo. Cierto, no es solo Naomi, sino también un gusto tenerte con nosotros acá, Rosy, en estos momentos. Para cerrar, quizás no dije esto, o quizás ya lo sabían también, pero Naomi estudió toda primaria con Gabriela y gran parte de ella también con Camila, ¿no? Así que la conocemos pues de varios años atrás y un gusto que a través de el tiempo haya crecido y que por la gracia de Dios también nuevamente se hayan unido a lazos acá de amistad. Bien, nos despedimos con una oración, entonces quedamos así, Naomi, para el lunes continuamos una especie de conversatorio, le pasas el documento a Joel para que así lo comparta también con nosotros y todo ello, ¿no? Si hay correcciones que crees necesitas hacer, con confianza, hazlo nada más. Muy bien, algo más a mencionar. Recuerden, mañana a 4 de la tarde, ¿verdad, Camila? La reunión de juveniles, niños, 4 de la tarde. El día domingo a las 11 de la mañana, el estudio bíblico de la iglesia. 6 de la tarde de familia, y para esta ocasión, simplemente un testimonio de quién Jesús es para usted, ¿sí? ¿Alguna otra petición, si lo hubiese, o alguna petición, si lo hubiere? ¿Sabemos si Gabriela ya llegó? La veía ahí hace un ratito, pero ya no. Jessy, ¿llegó Gabriela? Todavía. Ok, agradecemos a Dios que ya Gaby y Liva llegaron a su destino. ¿Alguien más con alguna otra petición? ¿Perdón? ¿Alguien más? Ok, nos dirigimos al Señor en oración. Nuevamente, gracias a Naomi. Hermano Joel, ¿crees que puedes dirigirnos en esta oración? Claro. Por favor. Sí, pastor. Amoroso Señor, agradecidos una vez más por el bonito momento que hemos podido pasar, por la edificante charla que hemos podido escuchar de parte de Naomi. Te pedimos, Señor, en especial que bendiga su vida y la de su familia.
Y gracias, Señor, por la oportunidad que de hecho nos das a todos de poder conocerte más, de poder crecer más en ti, y que, Señor, estos hilos de comunicación nos puedan, Señor, permitir ser mejores personas, mejores cristianos en ti. Y de hecho, ¿por qué no, Señor, mejorar nuestra comunicación también contigo y con nuestra familia, Padre? Perdona nuestras faltas, las veces que definitivamente no hacemos las cosas acorde a tu voluntad, y que, Señor, como iglesia también podamos siempre decidir seguirte y rendir nuestras vidas cada día más hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos estas cosas. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias con todos. Naomi, gracias también, Rosy, a ti. Y gracias a todos, hermanos. Sí, bendiciones. Muy buenas noches.